Y porque todos los lunes nos damos una vuelta por el mundo, esta vez nos toca viajar a Europa. Roca Balbuena, Tomás Sánchez es amigo de la casa, es somos en realidad los personajes que hemos empujado el podcast del que yo siempre hablo acá en la radio, Show Me the Impacto, autor del libro Public Inc., está estudiando en London School of Economics, emprendedor, experto en Europa, podemos decir, y en el mundo, ¿por qué no, Tomás? Mateo, gracias por esa presentación. Una presentación, pero magnánima. ¿Cómo estamos? Impresionante. ¿Ah? Voy a tener que mirarme al espejo. ¿Eres libre o no? Nada, todo muy bien por acá. Acá Londres de a poquito está cada día más libre y eso la verdad es que se agradece mucho. No completamente normal, pero... ¿Qué tienen hoy día, Tomás? ¿Cómo? ¿Cuál es el nivel de libertad que están teniendo hoy? ¿Tienen restricciones todavía? Mira, sí, hay bastantes restricciones, pero igual mucho menos de lo que hay en Chile. Es decir, acá desde el 15 de diciembre estuvo muy estricto en el sentido de que no se podía salir de la casa y solo se podía salir por tareas esenciales, por decirlo así. Es decir, ir al supermercado o uno podía tener tiempo para poder dar una vuelta y hacer deporte. Pero desde hace 2 semanas los restaurantes volvieron a abrir y las tiendas volvieron a abrir. Las tiendas con un aforo muy limitado y los restaurantes solamente atendiendo en las terrazas. Lo que en un país como Inglaterra es un poquito desafiante, dado que siempre hay frío. Y aún no está todo normal, porque en el fondo todavía no hay teatro funcionando, los restaurantes no pueden abrir dentro, tampoco están los museos abiertos, es decir, todas las cosas que tienen que ver con juntar mucha gente siguen cerradas. Hola Tomás, ¿cómo estás? Te habla Roca Balbuena, tu admirador. Tengo unas ganas de leer tu libro, pero ni te cuento. Ojalá te guste. Oye, Tomás, justamente en respecto a ese tema, el grado de conciencia de los ingleses es profundo, son apegados al reglamento en obediencia, porque ya vimos lo que pasó el fin de semana, que hubo mucha protesta por la gente que está que se opone al pasaporte sanitario, que se opone a la cuarentena. Yo vi testimonio de ingleses gritando no más mascarilla. ¿Cómo ha sido esa protesta y esa queja de los británicos y respecto a lo que está pasando? Yo te diría que igual es bien moderada, o sea, acá claramente no estamos en Japón o en los países asiáticos donde todo el mundo está con mascarilla todo el tiempo y donde todo el mundo cumple la regla al pie de la letra, pero sí se notó el cambio desde el día donde no era legal salir a la calle al día que sí lo fue. Es decir, antes uno siempre igual veía poca gente en la calle, pero muy poca, y tú podías darte cuenta que no todo el mundo respetaba todo y de alguna manera doblaban un poquito las reglas, pero igual se portaban bien. Entonces, acá nunca ha habido la obligación de estar con mascarilla en la calle. Es decir, mientras tú estés en un lugar al aire libre, puedes estar sin mascarilla y todo el mundo se pone mascarilla cuando hay un poquito más de aglomeración de gente o cuando está en un lugar cerrado. Dicho eso, lo que pasa también es que uno se empieza a cansar y la gente ya está... Empieza también, yo creo que un poco lo mismo que pasó en Chile, pero no promovido por el gobierno, de esta sensación de que estamos mejor porque Inglaterra va muy adelante con el tema de las vacunas en comparación a Europa. Entonces, como va más del doble de lo que llevan los países europeos y ya están vacunando a la gente bajo 50 años, yo creo que también se empieza a sentir eso de que estamos mejor, está infinitamente mejor de lo que eran los números a principios de febrero. Entonces también ¿qué números hay tienen? Tal vez triunfalismo. ¿Qué números hay hoy día, por ejemplo? Hoy día, por ejemplo, para que se haga una idea, hoy día hay 0,3 muertes por millón de habitantes. Que eso estamos en el 10%, o sea, nada versus las sobre 18 que se alcanzó a principios de enero. Entonces ahí uno entiende por qué en el fondo hubo una caída como tan abrupta desde principios de febrero y como que se terminó de consolidar la baja y como que ya está planita la curva abajo desde principios de abril. Entonces yo creo que ahí se da un poco de la sensación de que no se necesita nada más y también de que la gente quiere volver a la normalidad. De hecho, explorando algo relacionado, tiene que ver con que se viene el verano y el debate que se empieza a dar ahora es si esto se va a dar como en Australia, donde no dejan entrar y salir a nadie, o si se va a dar la misma libertad a la que están tan acostumbrados los ingleses. Entonces, ahí empiezan a haber como medias paradojas de lado y lado. Te puedo hacer una pregunta respecto a la vacuna.
Porque acá en Chile ya empieza una cosa así como social, que si estás vacunado con la China eres menos que si estás vacunado con la Pfizer, que no van a dejar entrar a gente a Europa si es que tú no tienes la vacuna Pfizer, si es que tienes la vacuna Sinovac no podrías entrar. ¿Qué hay de cierto en todo eso y con qué se están vacunando los ingleses? Acá se están vacunando con de todo, menos con la China, porque simplemente no hubo necesidad, entendiendo que aquí en Inglaterra se manufacturan muchas de las vacunas. Sí ha habido cierto resquemor con el tema de la AstraZeneca, que entendiendo de que en el fondo Europa como que lanzó una ofensiva más dura contra AstraZeneca en términos de que incluso ahora, al mismo tiempo de que como que le alegan de que tiene todos estos problemas de las trombosis, igual la demandan porque no le están entregando la cantidad de vacunas que prometieron. Y yo entiendo que acá son bien transparentes, si tú te vas a vacunar y te informan qué vacuna te van a poner y si tú tienes alguna objeción con alguna, hay cierto grado de flexibilidad que te la pueden cambiar, pero no se ha hecho demasiado aspaviento, es decir, no es un tema demasiado debatido. No hay bandos. Existe, no están los Pfizer. No te y esto de que supuestamente no vaya a poder entrar a Europa si es que no tienes la Pfizer, porque eso es lo que se ha rumoreado acá en Chile y es como casi una cosa social, o sea, si tienes la Pfizer eres mucho mejor, clase alta, elite. Sinovac es el pueblo. Nosotros tenemos la China aquí con el Roca. ¿Tú te fuiste a vacunar, Roca? Sí, Sinovac, pueblo de... Ya, sí, el pueblo Sinovac. Oye, ¿y qué tan de cierto es eso? Porque también uno sabía... Hoy día con esto el debate sobre si van a haber pasaportes de vacuna o no. Pasaportes que de nuevo empieza a ser más exigente para Reino Unido, porque Reino Unido es el que de alguna manera está logrando una mayor inmunidad versus Europa, que no va al mismo ritmo. Pero en ningún caso se habla de que ese pasaporte pudiese ser diferenciado por el tipo de vacuna, sino que tiene mucho más que ver con la potencial discriminación de que alguien estuviera vacunado versus alguien que no, y bueno, los antivacunas como hay en todos lados. Que acá en Inglaterra igual es muchísimo menos de lo que, por ejemplo, está viendo Francia. Ahora, igual los ingleses siempre se van a buscar sol a otras partes de Europa, así que no habría problemas con el tema de que entren a Inglaterra, sino más bien que salgan muchos ingleses, ¿no? Claro, y ahí se da el tema nuevamente como este cruce con el nacionalismo y si lo quería así, clase alta versus baja, porque de alguna manera todo el mundo dice, no, yo quiero volver a la normalidad lo más posible, no quiero ni siquiera pensar en viajar a España o a algún otro lado, quiero poder estar acá y que los pubs estén abiertos y que los recitales empiecen a funcionar. Entonces, bajo ese ánimo, hay un buen pedazo de la población de que dice, mantengan las fronteras cerradas y que los que querían viajar se jodan solamente. Y después está igual esa herencia, ¿cierto?, bien liberal de que no tendrían por qué cerrar las fronteras, más aún pensando que desde antes de ayer eran parte de la Unión Europea. Entonces el shock de hablar de cerrar fronteras realmente es bien fuerte. Oye, hoy día Tomás, lo que han anunciado es que van a haber una serie como de calendario, o sea, como que van a estar categorizados los países y dependiendo del país que vienes vas a tener que hacer menos o más cuarentena al entrar. Oye, perdona que te haga esta pregunta habitual, ególatra desde Chile, pero yo he hablado con gente europea y el tema y el Chile igual ha estado en la palestra noticiosa como un antiejemplo y que se ha visto que más vacuna, más contagio es algo inusual. ¿Qué se habla? ¿Se habla algo de Chile en términos como de el modelo a no seguir o se habla de cualquier forma de Chile en torno a su proceso? No se habla mucho, se habló un poco hace 1 o 2 semanas, pero que era justamente para darle el punto a lo que estaba haciendo el gobierno inglés, es decir, no cantemos victoria antes de tiempo, porque en el fondo hay que entender de que el gobierno inglés a principio o durante todo marzo tenía todo muy cerrado a pesar de tener buenos números. Entonces era perfecto el ejemplo de Chile, porque en el fondo decían nosotros vamos con una tasa de vacunación muy similar a la de Chile y no por eso vamos a abrir todo de una vez por todas, sino que tenemos que asegurarnos de tener más tiempo y más porcentaje de gente vacunada antes de empezar a abrir las cosas. Y es por eso de que hoy día hay un calendario de apertura, pero donde recién a finales de junio se vuelve a la normalidad. Y no antes, como muchos hubiesen querido, y ahí es donde se ponía Chile como ejemplo de, ojo, no nos adelantemos a pesar de tener buenos niveles de vacunación. Esa es una cosa que tú estás diciendo muy interesante y yo escuché a un científico decirlo y es cuando el gobierno te dice dónde estoy y hacia dónde quiero llegar y más o menos establecer ciertos márgenes de plazo. Tú estás diciendo que efectivamente ustedes ya escuchan de algunos plazos como para volver a esta nueva normalidad o a lo que sea, a esta apertura, finales de junio, dijiste, o finales de julio. Claro, es que lo interesante acá fue que en enero, cuando estaba en el fondo el punto más álgido,
se dio un calendario de los siguientes 6 meses. Y ese calendario, de alguna manera, se ratifica o se modifica cada 3 semanas, un mes. Entonces, desde el principio, por decir, o sea, no desde el principio, pero desde enero todos sabíamos de que la última semana o la segunda semana de marzo volvían los niños al colegio. Después, la última semana de marzo, uno se podía empezar a juntar nuevamente con gente mientras no se juntaran personas de más de 2 o 3 casas. Después, la segunda semana o tercera semana de abril, se abrieron los restaurantes, pero con solamente las terrazas. Después, la tercera semana de mayo, se van a volver a abrir los museos y algunos otros lugares con mayor aforo, por decirlo así. Y también la última semana de mayo se deberían volver a permitir los viajes internacionales. Y después, la última semana de junio, recién se podría tener vuelta a la normalidad, por decirlo así. Y también la última semana de junio, el primero de julio, viaje internacionales de vacaciones, como que en teoría a finales de mayo se van a abrir ciertos viajes internacionales, pero justificados. Y eso es lo que el gobierno dice: mira, este es el calendario y yo te lo voy a ir confirmando si se va a dar así o no se va a dar así. Oye, Tomás, desviando un poquito el tema de la vacuna, pero siempre ligado a Inglaterra y su potencialidad en todos los ámbitos. Paso al deporte bruscamente, Tomás. Se habla de que, no sé cómo se ha visto el fenómeno de la famosa Superliga Europea, que tenía como título que era la salvación económica del fútbol, y el cual grandes equipos ingleses finalmente abortaron de esa Superliga y por las posibles sanciones de la UEFA. ¿Cómo se ha visto? ¿Los equipos ingleses están tan afectados económicamente? ¿El fútbol está haciendo está cercano a índices preocupantes? ¿Cómo se ha visto esta posibilidad de independizarse de la UEFA y el fútbol mundial? Yo te diría que acá se dieron como 2 batallas, o se dio en 2 frentes el asunto. Primero fue en este tema como de los clubes queriendo sobreponerse a la UEFA o a la FIFA y de alguna manera mostrando que tenían más poder de lo que parecía, que por lo tanto, si es que los tipos más poderosos de cada liga se organizaban entre ellos, eran más fuertes que la FIFA. Y por otro lado era el tema, si lo queremos, más nacionalista, donde los gobiernos, los hinchas, incluso los presidentes de los países, ¿cierto?, salieron a manifestarse al respecto. Y ahí, y esta es mi opinión, creo que los tipos lo hicieron muy mal, porque en el fondo, si hubiesen hecho un anuncio donde decían vamos a seguir en las ligas de cada país, pero además vamos a competirle a la Champions, porque pensamos que la Champions no es un buen torneo y podemos hacerlo mejor, creo que la recepción habría sido muy diferente. Pero yo creo que mucha gente, con el golpe de la noticia, pensó que simplemente todos estos equipos iban a abandonar las ligas locales y por lo tanto les desarmaban las competencias locales. Y ahí se transformó en un tema como de elite versus el resto y así. ¿Y están muy golpeados económicamente los Big Six, los grandes clubes? Yo no lo tengo tan claro si están tan golpeados. Y estaba viendo algunas estadísticas y hablaban de que, del fondo, la diferencia entre lo que gastan y los planteles y esto y lo otro, pero no. Hay también un debate en torno a si efectivamente todos estos equipos están realmente buscando maximizar sus utilidades o si muchos simplemente se mueven por el espectáculo, por el show, incluso por los egos, entendiendo de que varios de los equipos ingleses, los dueños son multimillonarios que efectivamente no les importa si es que ganan plata a final de año o no. Entonces están más preocupados de tener figuras, de hacer un buen show, de pasarlo bien, que de necesariamente ganar plata. Creo que ahí el mundo del negocio alrededor del fútbol tiene hartas, ¿cómo se dice?, asimetría o problema entre los dueños y los gerentes. Sí, como modelo interesante incluso analizar a nivel económico. Oye, Tomás, y hablando de economía, ¿qué ha pasado con los precios por allá? Porque acá en Chile uno ve que efectivamente, a pesar de que no hay nada así muy abiertamente decretado, ha habido un alza de precios en torno a, por ejemplo, las cosas que se compran para comer, etcétera. ¿Qué ha pasado en Inglaterra a medida que han ido evolucionando también con este tema de la pandemia? Mira, en el tema de comida yo diría que se sintió un poco por el Brexit, es decir, acá Inglaterra importa la gran mayoría de sus productos agrícolas y por lo tanto se notó que subieron los precios, no demasiado, pero sí un 10 o un 15%. Y después en el resto de las cosas, yo te diría que no, la verdad es que no digamos que soy un comprador muy compulsivo y además encima estaba todo cerrado, entonces
yo diría que algo se ha notado, pero tiene más que ver tal vez con la escasez. Es decir, uno escucha y ve que algunas cosas que normalmente uno diría, oye, esto seguro va a estar siempre disponible, uno empieza a darse cuenta que tal vez no está disponible, no sé, una bicicleta en el modelo que uno quería y que normalmente a uno se le ocurre que eso está siempre disponible, ahora no. Oye, ¿y los arriendos y eso? Y de hecho la semana pasada estaba leyendo también de que hay un tema más de escasez de semiconductores y que antes se estaban conversando solamente para productos más sofisticados, así como para un computador, y hoy día estaban hablando que incluso faltan circuitos eléctricos para ensamblar tostadoras. Entonces... Oye, Tomás, te puedo hacer, digamos, que es habitual los días lunes el cuestionario COVID económico. Te puedo hacer dos preguntas muy breves que tú respondes instintivamente con brevedad. ¿Cuántas mascarillas tienes? Yo, 3. ¿Cuál de ellas tiene un dibujo? Te diría que una es media jaspeada, las otras son negras. ¿Has ido a algún pub últimamente? Sí, afortunadamente. ¿Qué has visto ahí? ¿Has visto distancia? ¿Has visto a alguien tosiendo? ¿Te ha puesto nervioso tu presencia en el pub? No, la verdad es que para nada. Yo diría que toser hace rato quedó prohibido, entonces la gente se tiene que tragar cualquier tipo de estornudo. y en los pubs, yo diría que sí, hay cierta distancia, tampoco una locura, pero con esto que te comentaba antes, todo es al aire libre, es decir, nunca estás en un espacio cerrado. ¿Y vas a clases presenciales? Tú estás estudiando, ¿vas a clases presenciales, híbridas? ¿Cómo lo estás haciendo? No tengo clases presenciales, pero sí está la universidad abierta y la universidad, al igual que lo que estaban haciendo los colegios, a todos sus alumnos le hacen 2 test a la semana. Entonces yo me estaba testeando 2 veces a la semana y de esa manera son capaces de detectar un brote muy tempranamente y por lo que yo estoy al tanto no se ha detectado mucho en la universidad. Es decir, ¿qué test? ¿Qué tipo de test? Es un test, no es un PCR, es un test rápido. Entonces, por lo tanto, entiendo que sangre, tiene una probabilidad tiene en el fondo un porcentaje de confianza menor a un PCR, ¿cierto? Entiendo que un PCR es sobre un 90%, entiendo que un test rápido es sobre un 70%, pero por lo menos los resultados están en 30 minutos, no se necesita un laboratorio, ¿cierto? Es solamente con un kit. Y de esa manera se aseguran de que todo esté mejor. Pero es el de sangre, no es el de... No, es el el de salida. Es decir, es con un cotonito que te escarban la garganta y después las fosas nasales hasta que te tocan el cerebro y vuelven. Ya, pero hay uno que es como más rápido. No es con sangre. Ya, perfecto. Oye, ¿y el grupo de manifestantes, solo sí o no, es un grupo, representan como los redneck de Estados Unidos, los que están manifestándose contra las mascarillas, ¿es un grupo de fanáticos, Tomás, a tu juicio? ¿Tú comulgas yo diría con ellos? Que igual es un grupo bien aislado, es decir, uno ha visto un par de manifestaciones muy chicas, no ha logrado que cale bien, si lo queremos así, en los medios más tradicionales, y son, yo diría, más que hippie antivacunas que un grupo más duro representativo de la sociedad. No. Oye, queremos agradecerle a Tomás Sánchez por contarnos un poquito lo que está pasando en Europa. Te quería hacer una última pregunta, Tomás. ¿Es verdad que, por ejemplo, los italianos se están yendo a vacunar a Serbia y todas esas cosas que se están diciendo, así como que ha habido como un traspaso de lugares donde hay más vacunas? Por ejemplo, se está hablando en Europa del turismo de vacunas a Dubái. Yo no sé si tú has escuchado de eso. Yo lo he escuchado más con Estados Unidos, porque al parecer en Estados Unidos hay mucha más disponibilidad de vacunas, tanto privadas como públicas, y tanto en los lugares públicos como privados, uno es más fácil conseguir vacunas. En el resto de Estados Unidos, o sea, perdón, de Europa, lo que he visto yo es que el nivel como de disponibilidad es bien parejo entre los diferentes países de la Unión Europea. Entonces, no hay tanta capacidad. Y de Dubái, la verdad es que no lo había escuchado, pero hace sentido. Lo vamos a averiguar entonces, porque decían que hacían unos paquetes así extraordinarios en euros, que te llevaban COVID en primera clase a un hotel 5 estrellas, te ponías las vacunas y te volvías para Europa. Oye, yo lo escuchaba más en Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos, con Inglaterra por lo menos, todavía tiene como restricción de vuelo, entonces mucha gente lo que hace es que va a México primero y después de México va a Estados Unidos, y también lo he escuchado mucho de gente de México que derechamente va a Texas, se vacuna y vuelve. Oye, Tomás, Ernesto Zárate me está preguntando por
por WhatsApp si tienes un equipo al cual suscribes en Inglaterra o sigues siendo hincha de Colo-Colo como siempre. No, sí, seguimos siendo un hincha de Colo-Colo como siempre. O sea, ¿estás contento hoy día, Tomás Sánchez? ¿Cómo? ¿Estás contento hoy día, entonces? La marraqueta está crujiente. Claro, por fin, algo de buenas noticias, ¿no? Ya. Oye, Tomás, muchas gracias por este contacto, que te vaya súper bien, un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Abrazo. Chao. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave.